Hola, este es otro episodio de Sobreviviendo a mis hijos. El tema de hoy se llama Supercalifragilístico espialidoso. Y vamos a explicar un poquito más el rol de la persona que nos ayuda, ya sea la nana, la abuela, la tía, porque al final muchos papás trabajamos y necesitamos la ayuda de alguien con quien podamos dejar a nuestros hijos. Así que bueno, yo soy Nela, él es Quique y estoy sobreviviendo a mis hijos. Entonces, para empezar un poquito la introducción, supercalifragilístico espialidoso era la frase que decía Mary Poppins. Mary Poppins no era una nana, era una institutriz. Era una institutriz, es correcto. Y al final la institutriz vino para salvar a los papás de los niños. Sí. Porque los papás estaban haciendo las cosas muy mal. Uh-huh. Yo soy súper fan de Disney, me encanta todo lo que sea Disney, entonces el señor Banks y la señora Banks estaban como que totalmente desconectados de la crianza de sus hijos. Uh-huh. Él estaba trabajando en un banco, ella estaba como que en el tiempo que querían empoderar a las mujeres a hacer más cosas, uh-huh. Y ella al empoderarse a ser más mujer y buscar votos y que las mujeres hicieran más cosas, fue dejando un poco a su casa, pues. Uh-huh. Y el papá estaba full metido en el trabajo, era un workaholic, quería subir en el trabajo, y los niños estaban así como que perdidos sin saber qué hacer, pues. Como Nanny McPhee. Como Nanny McPhee. Pero eso era más dark porque el papá estaba solo, ¿no? Sí. Eso era un poquito más dark. Eso daba... Ella era un poquito ayuda especial para los papás en Nanny McPhee. Sí. En esta película acá, Mary Poppins viene y le enseña, como que ayuda a los papás a tener una mejor relación con sus hijos. Uh-huh. Entonces, a veces asumimos que cualquier ayuda que vamos a tener en casa es esta institutriz que viene, no sé, de Inglaterra y le va a enseñar a tu hijo a hacer un montón de cosas. Pues viene flotando con su paraguas y le va a enseñar la tabla de multiplicar y es su responsabilidad enseñarse los 3 idiomas. Uh-huh, sí. No, eso no funciona así. La ayuda que tengamos en la casa ocurre porque desde la época de los millennials, el 90% de las madres tiene que trabajar. Y es que es inevitable. Yo una vez hice un meme con respecto a eso. O sea, y era una voz en off que decía que, a ver, trabajo para poder ganar dinero, para poder pagarle a alguien, para que cuide a mis hijos mientras yo trabajo. Y es así. Sí, súper interesante. En este tuve una conversación con mis suegros y me echaron ese cuento. Y en ese tiempo, hace 30 y pico años atrás, cuando mi suegro se dedicó a la matemática, era más estable que mi suegra se quedara en la casa con las niñas. Pues. Casa, claro. Hoy en día, lastimosamente, no se puede porque todo se ha inflado y todo ha aumentado menos los salarios. Exactamente. Entonces, es un poquito complicado. Pues entonces, necesitamos el salario de papá y mamá para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que tú como padre tienes que esperar de este cuidador? 1, que los quiera. Uh-huh. 2, tú tienes que poder establecer las responsabilidades de esa persona que te va a ayudar. Ojo, a veces es una nana, a veces es una tía, a veces es una prima, a veces es una abuela, a veces quien sea. Y como que si tú puedes establecer o explicarle cuáles son las responsabilidades que esa persona va a tener con la persona que va con el infante que va a cuidar, uh-huh. Todo va a ser más fácil. Sí. Porque si tú asumes, tú estás pensando que su cerebro va a hacer esa cosa así y al final los humanos aún no tenemos la capacidad de leer la mente de los otros. Totalmente. Entonces, como no podemos leer la mente de los otros, tenemos que hablar. Uh-huh. Entonces, tú le pones roles que vayan acorde a las capacidades de la persona que los cuida. Sí, porque de repente tú como mamá, oye, ¿tú puedes creer que esta man ni siquiera les enseña, no sé, ¿se lo has pedido? ¿Se lo has pedido? ¿Se lo has dicho? Se lo has dicho y me gustaría que trabajaras con ellos a echarle cuentos. Exacto. Oye, no. Probablemente no le guste leer a la nana. No le guste leer o no tenga una buena capacidad de lectura. O la abuela cuando le va a leer tiene que buscar los lentes y le cuesta leer. Entonces, exacto. Siempre como que ver qué es lo que, a qué le estamos pidiendo y cuáles van a ser sus capacidades. Uh-huh. Y que sean acordes para la persona que lo está haciendo y para la persona que va a recibir la estimulación. Antes de que continuemos con el tema, con este enfoque del tema, porque me parece súper interesante, yo debo decir como mamá algo. Como mamá trabajadora, que es el 90% de las mamás que seguramente hoy en día existen. Y es, qué difícil es dejarle tus hijos a otra persona. Es horrible. Aunque sea tu mamá, exactamente igual, es muy difícil. ¿Por qué? Porque
en efecto piensas que te estás perdiendo cosas de ese niño o de esos niños, que la ausencia de mamá es importante. Entonces, sí es verdad, y tú siempre nos lo has mencionado a Eric y a mí, a mi esposo y a mí, como que no solamente es la calidad, sino también la cantidad de tiempo que tú pases con tus hijos o que compartas con tus hijos. Pero tampoco las mamás nos podemos dar con un látigo todo el tiempo de que es que debería estar más tiempo, es que porque tienes que trabajar de 8 a 5. Tienes que trabajar. O sea, entonces, tienes que trabajar, no lo puedes, o sea, es inevitable. Es inevitable. Porque es lo que tú dices, ya hoy en día no te es más rentable quedarte en casa. Quizás en otros países sí. Hay países como Estados Unidos en donde una nana o un daycare te sale mucho más costoso. Lo que pasa es que las condiciones que te da la sociedad son un poquito más manejables y entienden la importancia de que el niño tenga una figura que pueda ser un espejo. No significa que la persona que lo está haciendo bien, pero ese es el approach, como que la persona que lo va a cuidar va a ser un espejo y él va a aprender un montón de cosas y me sale más barato subsidiar a esa familia por un rato para que después no tenerte pagando terapia y cosas así, pues. Sí, correcto. Pero es eso, es un poco desestigmatizar ese látigo con el que las mamás nos damos o papás, ay, que estoy todo el tiempo ausente o mis hijos me necesitan más en casa. Es una realidad. El problema es estar ausente y cuando estés sigue ausente. Claro. El escenario podría ser mejor, sí. Podría ser mejor, pero entonces el tiempo que estás tienes que estar. Claro, yo tuve una nana que me decía que, ay señora, es que los niños les extrañan mucho porque usted nunca está en la casa. O sea, salgo de aquí a las 7 para llegar a mi trabajo, estar a las 7:30 máximo sentada ahí para poder irme a las 5 en punto, para poder estar aquí a las 5:30. O sea, no puedo hacer más de eso. Y me dio como tanto dolor que la nana me lo dijera. Y de repente me quedé pensando que, man, tú estás en la misma situación. Tú dejaste a tus hijos en otro país para poder venir aquí a trabajar, para poder proveerles para sus hijos. Claro. Algo a tus hijos. Al final estamos trabajando mejor. En teoría para proveer lo mejor que podamos para ellos, pues. Exacto. No es que estamos trabajando y que para echarme la pata encima. Quiero hacer esa salvedad porque de verdad las mamás nos tiramos como mucho. Las mamás se castigan mucho en muchos temas. Que si les fue difícil la lactancia y se echan culpa porque no pudo la pecho y se sienten mal por eso. O si tuvieron que darle fórmula, se autoflagelan y es que le di fórmula y soy mala madre por eso. No, tienes que disfrutar lo que estás viviendo porque el momento que vas a vivirlo es una sola vez en la vida, pues. El gap de los 0 a los 3 meses es un solo momento de vida. El gap de los berrinches del año y medio a los 4 años es un solo momento de vida. O sea, es una etapa que va a pasar y no va a regresar. Así que intenten disfrutar con lo bueno y lo malo. Con lo que tienes. Sí, exacto. No te hagas películas de que es que me gustaría que fuera mejor. Bueno, pasiero, esto es lo que hay. Como dice un amigo del gimnasio, esto es lo que hay. Así que trabajemos con eso y disfrutemos lo que tenemos. Lo que tengamos en ese momento, pues. Entonces... Ok, volviendo entonces al tema de la nana. Volviendo al tema de la nana, el cerebro del niño viene bastante inmaduro. ¿Ok? Tenemos 4 cerebros, para explicarlo así, o 4 áreas del cerebro. Hay una que se encarga de que es el más primitivo, que se encarga de las necesidades básicas como de huir y salvarse y cosas así. Hay uno que se encarga de los sentimientos. Hay uno que se encarga de las ideas. Y en la cuarta parte, que es como que el que ejecuta todas las funciones, cuando mezclas todas las otras cosas, va a depender de cómo los otros 3 se vayan desarrollando hasta los 5 años. Ok. Entonces, tú quieres que ese cerebro sea lo más potable posible. ¿Cómo hacemos esto ya que trabajamos un montón? Intentamos que la persona que le va a echar el ojo a los niños le hagamos roles o funciones que pueda realizar y que sean beneficiosas para los niños. ¿Okay? En el gap hasta antes de los 18 meses necesitan es conectar. Que alguien les hable, que alguien le eche cuentos, que alguien les converse, que les cante. Y eso puede hacerlo cualquier persona, pues. Pero si tú le pides a la persona que está echando el ojo a esa edad que le enseñe, no sé, le enseña cosas que no van acorde para su edad, como que enséñale a aprender y a apagar el iPad. Enséñale a ver televisión. Enséñale a estar sentado en un coche y que camine en el coche sin interactuar con otros humanos. Entonces, al final, ese cerebro le van a faltar hitos para hacer. Claro. Pero si le enseñas a conversar con otro humano, si le enseñas a cantar frente a frente con otro humano, a hacer tortitas, a hacer cosas así, funciona un montón. Si después, hasta el gap del año y medio a los 5 años, que es donde ya el niño tiene más habilidades motoras para hacer cosas diferentes, le enseñas habilidades normales de la vida como barrer, trapear, planchar, cocinar, cortar la carne, doblar la ropa, sacar la basura y se lo normalizas como algo del día a día. Para este niño pasa de ser como que
no tengo nada que hacer, estoy haciendo funciones que ayudan en mi casa, pues. Y sus 4 cerebros empiezan a hacer mejores conexiones y empiezas a tener funciones cognitivas superiores que funcionan para el resto de tu vida. En español, su capacidad para autorregularse, tener paciencia, aprender a tomar apuntes, aprender viendo una persona, saber si instrucciones se hace funcional y funciona bien para el resto de su vida. Okay. Si no haces estas actividades nunca, porque la persona que te cuida o no quiere, lo hace todo por ti, o no le dan permiso para que tú lo hagas porque tú eres un pequeño príncipe, entonces esas funciones cognitivas no se van a desarrollar del todo bien y te van a faltar para tu vida adulto. Entonces, a veces me preocupan, dije, es que la persona que lo cuida nunca juega con él. Sí, no tiene por qué jugar, tiene que enseñarle a hacer cosas nuevas, a hacer cosas del día a día. Y eso es casi igual que jugar para el niño. Y otra parte es que entre más labores del día a día tu infante pueda hacer, más capacidad va a tener para poder pasar del presente al futuro y del futuro al pasado. ¿Qué significa eso? Ahora que te expliqué esto, te estás imaginando que Gustavo hace unos meses jugaba a barrer. Y ahora, en 2 semanas va a jugar a hacer cosas. Esa capacidad que tiene tu cerebro para back and forth y regresar y cosas así, es gracias a que jugaron un montón contigo de niña. Okay. Si tu cerebro se queda perdido en el limbo, pensando que ¿cuándo fue que este man hizo esa vaina? Y te quedas así de que... Es que te faltó que interactuara más contigo de niña. Okay. Entonces, entre más interactúen, más funcional va a ser tu cerebro más adelante. Okay. Y entonces, ahí viene otra parte. Queremos que las interacciones sean lo más potables y humanas posibles, pues. Entonces, tenemos, si la persona que cuida a tus niños hace interacciones que a veces son un poco tóxicas o no son lo más saludables posible, ya sea porque lo consiente demasiado o no le para atención o está trabajando y tiene todo el celular enfrente todo el tiempo, tienes que explicarle por qué eso es malo y qué es lo que esperamos de ella. No, de vuelta, no puedes dejarlo como que a la libre imaginación porque no podemos saber qué piensa la otra persona o siente la otra persona porque no tenemos esa capacidad. Así que las cosas hay que hablarlas. Claro. Okay. Sí, yo pienso que la comunicación es clave en el proceso porque así como nosotras, probablemente la nana que tienes no es mamá o nunca le dijeron nada de esto. Correcto. Y no lo sabe, es información que no tiene. Y uno como mamá, si uno tiene la información, ¿por qué no traspasarla? Nosotros en casa tenemos un chat con la nana. Full. Y yo mando a veces videos de juegos didácticos, de actividades que puedas hacer, y pienso que de cosas que puedan hacer para que sabes que todo esto funciona un montón para que hagan cosas funcionales para ustedes, que saquen un provecho. Exacto. Porque a veces... Porque uno se queda sin ideas. Debe ser, a verdad, a los 2 años que te saquen a pasear en un coche y te dejen sentado en el coche en el parque, eso no tiene ni una función para tu cerebro. Por supuesto. No, y además luego ellos también, por ejemplo, yo tenía una nana que me decía, no señora, yo para el parque no, porque me da miedo. Porque si les pasa algo a los niños, eso es mi responsabilidad. Y en parte tiene razón, sí. Pero tú tienes que también empoderar a esa persona. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se caigan, se raspen, tranquila, paciencia. Bueno, nada, me llamas, me mandas una foto, tal cual como pasa en la escuela. Como pasa en la escuela. Entonces, sí, es empoderar a la persona que te ayuda de que en el tiempo que tú no estás, ella tiene la autoridad para hacer cosas buenas con ella, pues, y que sea, si quieres llevarlo al parque, llévalos, me avisas, voy para el parque, ya regresamos, pero esas cosas funcionan un montón. No es que hicimos magia, es que nuestro equipo de producción funciona muy bien y se dio cuenta que con lo que tenemos aquí se empezó a oscurecer y ya como que seguimos la vuelta. Ya hicimos magia de vuelta aquí, la magia de la producción. Desde que el equipo de producción luego va a irse para George Lucas Film and Magic y luego va a hacer un curso para allá y regresamos para tener mejor calidad de producción después. Gracias, equipo de producción. Ok. Entonces, retomando el tema de empoderar a nuestra nana, a la abuela, a la tía, a la persona que te ayude, le da como que la voluntad de, ¿sabes qué? Yo puedo hacer estas cosas, pues. Y sí, darle herramientas, porque digamos que te cuida tu abuelita, ¿ok? Las cosas que ella hizo cuidándote a ti como mamá, no significa que estuvieron bien, pero las hizo con las herramientas que tenía. Por supuesto. Y ella te dice, yo lo hice así. Sí, mamá, tú lo hiciste así y estuvo bien con lo que tenías. Hoy sabemos que puede ser un poquito diferente y podemos hacer estas otras cosas. Esa es la diferencia. Hoy sabemos cosas que no sabían antes. Digo, antes las mujeres embarazadas fumaban. Antes las mujeres embarazadas fumaban, correcto. Ajá. Y ya que yo fui embarazada. Hoy en día nadie acepta como que, sí, vas a fumar embarazada. Ya no ven como normal, pues. Bueno, yo veo a alguien cerca de un cigarrillo embarazada y me parece catastrófico. Claro. Pero antes la gente lo veía como algo normal. Normal. Claro. ¿Okay? Entonces, a medida que se han descubierto cosas nuevas, internalizamos lo que el nuevo normal, el normal lo dicta
las cosas que vemos comúnmente en la sociedad en la que vivimos. Lo que es normal aquí en Panamá no tiene que ser normal en Estados Unidos ni en Brasil. O sea, como que lo normal lo dicta cada sociedad, pues. Entonces, ayudar a las personas que van a cuidar a los niños, como que dar herramientas para que sepan qué podemos hacer, qué no vamos a hacer y qué sí funciona. Y antes decía mi abuela, pues de repente, dije, pero si ellos vean cómicas toda la tarde. Sí, puede que sí, la resolución de la imagen que vean los niños en esa edad era diferente, el televisor era diferente, habían propagandas, el sonido era diferente. Hoy tú puedes ver toda la temporada de Paw Patrol en una sentada sin propagandas. Sí. Antes tomar un episodio de Caballero Zodiaco tomaba como un día. Y entonces cuando se llevaba casi la parte interesante, lo reseteaban. Entonces tú como que te cabreabas por esa vaina, pero era parte de la infancia. Así funciona la televisión. Claro. Ahora tú puedes ver streaming sin parar y se acaba las 6 temporadas de Paw Patrol y puedes ver las 6 temporadas de Masha y luego sin parar. Pues entonces es totalmente diferente de lo que había antes ahorita. O peor aún, como es a libre demanda, entonces, por ejemplo, mi hijo, que ya lo hemos hablado, no ven prácticamente pantallas. Cuando la ven... Gustavo, Vera no le para mucho, pero cuando Gustavo ve, empieza. No, sí. Porque él va viendo los capítulos y él pretende escoger. Entonces, bueno, al principio yo, y este, hasta que tú me dijiste algún día, no, esa demanda así, no funciona. Entonces ya le ponemos play y entonces... Y ay, bueno, mi amor, cuando se acabe ese capítulo vendrá otro que sí vas a querer ver. Porque era una cosa... Y entonces el plan es empoderar a la persona que lo va a cuidar para que tenga esa capacidad de tomar decisiones. Y le dije, sí, yo sé que tú quieres ver pero no vamos a ver. Y si te pones bravo, esto no significa que me van a botar de la casa. Eso es algo importante, porque las nanas también piensan, o la persona que los cuida piensa, es que esto me va a traer un problema con la mamá, porque entonces si el niño va después y le dice a la mamá, fulanita no me quiso poner el capítulo, entonces la mamá va a pensar que es que yo no lo quiero atender bien. Claro, sí. Pero tienes que empoderarle y entenderle que mientras que yo no estoy, la persona que está cuidando es la ley, es la que da las normas. Me pueden avisar y usualmente cuando te avisen que se van a quejar, porque se van a quejar así como Lucas se queja de papá con mamá y Lucía se queja de mamá con papá. Es decir, si yo sé que tú quieres ver televisión, tu papá te dijo que no y estoy de acuerdo con que no veas televisión en este momento, pues. Claro. Lo que me decías antes de la televisión es tan diferente lo que yo vi de televisión con lo que ve mi hijo, que la vez pasada hicimos televisión normal y el hermano se veía que era una propaganda. O sea, pues espérate. ¿Pero por qué salió eso? Dije que no es una propaganda. Man, dije, ¿qué es una propaganda? Nunca he visto televisión, dije, normal, pues. O sea, que tú eres DJ y... O sea, que... No, o sea, que tú pagas suscripción premium en YouTube. Sí. No, los míos no. Los míos se tienen que aguantar su Oral B o su... No podemos decir marca, porque no nos están patrocinando. Producción dice que no, pero mi celular tiene suscripción premium en YouTube. Sí. Producción 2 dice que no, pero... Producción 1 acá dice que sí. Yo no tengo. Él lo sabía, pero sí. Bueno, los míos tienen... Entonces Gustavo empezaba... No. Entonces, no, ¿qué? Aguanta que mamá no va a pagar premium, así que te vas a tener que aguantar el comercial. Sí, se los tienen que aguantar. Se los tienen que aguantar. Ok. Entonces Lucas no entendía, dije, pero ¿por qué hay una propaganda de una cosa de fútbol o de una lavadora si yo estoy viendo no sé qué vaina? Sí, yo estoy viendo mi cosa aquí tranquilo. Eso es normal, hijo, eso es normal. Sucede en la vida. Sucede en la televisión, sucede en la vida en TNT. Es empoderar a la persona que nos ayuda a que tenga la seguridad de que sus decisiones, el gran mayoría del tiempo, van a estar avaladas o respaldadas por nosotros. Y que no sea como que, lo he visto, pues, de que voy a llamar a tu mamá para que hagas caso porque estamos en su relación y no te quieres ir. Es como que, hey, nos tenemos que ir. Entonces... Sí. O sea, que ellas también tengan el poder de y tienes que, decisión. Como dijimos en otros episodios, tienes que decirle por delante, me voy a ir a trabajar, por favor, háganle caso a fulanita. Claro. Sí, pasen la batuta. Claro, no tienes como el cuco de que, ay, que ella me diga, no. Por favor, como niños buenos, háganle caso a fulanita. Si quieren hacer algo, le piden permiso. Si ella le dice que no, es no. Es no, exacto. Y tú le dices a ella los sí y los no, pues. Claro. También es importante Ahora vamos a verlo desde el otro frente. Desde el frente de la mamá y el papá. Hay mamás y hay papás. ¿Ok? O sea, hay personas que son muy difíciles como jefes. Ajá.
para esas nanas o para esos cuidadores. Para todo trabajo hay gente que es muy difícil. Ajá, para todo trabajo hay gente que es muy difícil, es correcto. Hay muchos empleadores que son muy difíciles. Yo soy empleado, para que sepan. Hay muchos empleadores que son difíciles. Ok, yo soy empleado también. En mi otra vida fuera del podcast también soy empleada. Y sí, hay empleadores que son más o menos difíciles. Y dentro de esas expectativas de las que hablábamos ahorita, tú tienes también que ser claro. O sea, tú tampoco estás hablando con una persona que probablemente tenga la preparación que tú tuviste, claro, universitaria o de posgrado, de lo que sea. No estoy menospreciando, estoy dando una realidad. Claro, full. O sea, estas personas están por una labor diferente porque se dedican a esto de manera distinta. Está bueno cuando tú dices, por ejemplo, a mí me encantaría que mi nana no fuese nana siempre, sino que estudiara, que tuviera metas, que creciera, que... Claro, a uno a veces, y lo hablamos fuera del podcast, así que no quiero que se vaya nunca. O sea, si encuentras una nana, si encuentras una Mary Poppins, no quieres que se te vaya nunca. Claro, full. O sea, la ayuda que tenemos en la casa, tenemos 2 personas que ayudan. No es que las consentimos, pero, o sea, las hacemos sentir una experiencia chévere en la casa, pues, porque son parte de nuestra familia. Claro. O sea, están todo el día con nosotros aquí, al punto que las personas que trabajan aquí entrenan. Yo les pago una programación de CrossFit y ellas entrenan en la noche cuando quieren, cosas así, pues. Yo creo que voy a renunciar a mi trabajo, voy a cambiar de trabajo, a pedirle trabajo a Quique para que me pague el CrossFit, para que me mantenga y me pague por cuidar a Lucas y a Lucía. Pero eso es importante también hacerlo como que familiar, porque se va a hacer parte de tu familia. Claro. Es parte de tu círculo que tus hijos van a ver siempre. Pero fíjate que a mí esto me ha llevado mucho, que lo he visto mucho en terapia. Yo, como adulto. Ok. El tema de esta figura de las nanas, para mí, siempre fue importante. Yo tuve hijos, tú bien lo sabes, bastante te trasnochaste esas primeras noches. Mis hijos nacieron de 35 semanas, así que Quique se quedó ahí un par de noches con ellos. Y yo tuve una práctica. Para los que no viven en Panamá, las prácticas, digamos que son solamente en Panamá? Eso es lo que no sé. Sí. En el resto de Latinoamérica no hay prácticas. No sé si no se llaman prácticas, okay. No sé si se llaman de otra manera, pero por eso iba a dar la descripción de la figura para que normalmente son personas certificadas, puede ser con algún grado de enfermería o de algún tipo de no de enfermería técnica solamente, enfermería, sino técnicos en cuidados de recién nacidos, sí. Que obviamente son más costosas que una nana que no tenga esos conocimientos. ¿Por qué? Porque está durante esos primeros días de vida de esos niños y te ayuda básicamente a que cuando te entreguen ese paquete que no sabes y ni tienes idea de lo que vas a hacer, tengas un poquito de idea. En mi caso, por ejemplo, fue importante porque eran 2, porque éramos padres primerizos y porque no teníamos, digamos, una red de apoyo familiar cerca. Mis suegros son personas muy mayores, entonces tampoco era como que, bueno, vénganse a casa y ayúdenos aquí mientras vemos qué hacemos con estas 2 criaturas que son así de chiquititas y que no tenemos ni idea cómo bañarlas. Y mis padres viven fuera del país. Y eso es una situación muy normal para la gente, para los inmigrantes. O sea, tú no tienes una red de apoyo. Y aunque la tengas, aunque tus padres estén aquí y estén cerca, tampoco es que tienen 100% disponibilidad. Hay papás, hay abuelos que todavía trabajan. Pero bueno, eso es algo full de latinos. Sí, total. Porque si tú vives en Estados Unidos y ustedes tienen sus gemelos en Nueva York y tu papá y tu mamá viven en Texas y los papás y mamá de papá viven en Alaska, tú estás sola contra el mundo. Así y ahí no existe la opción, pues. Y no existen tampoco ni nana. Bueno, a menos que seas multimillonario, claro, y puedas pagar la opción de nada, pues. Entonces algo creo que es más parte de nuestra cultura latina. Sí. Siempre existe como que, bueno, Lucas iba a nacer y mi suegra se iba a mudar para mi casa. Yo dije, ¿por qué? ¿Y que por qué le vamos a sumar? Lo que vamos a hacer, porque viene a ayudarnos, pues. Pero claro, siempre está el rol de que necesitas la ayuda. La ayuda es buena, la ayuda nunca está de más. Sí. Siempre poner límites a la ayuda, porque le digo a los papás que tienen que vivir su experiencia y hacer las cosas como ellos, en 4K. Como ellos soñaron hacerlas, pues. Y pasar los momentos malos, los momentos buenos, porque eso te va a crear como que te va a sacar cuero, pues. Sí, es correcto. Y eso, y es así, la verdad. Eso te ayuda como que a empoderarte, así que yo puedo con toda esta vaina. Correcto. Y esa presencia de esa práctica, como te estaba contando, dilató ese cuero.
En mi caso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me daba miedo después. ¿Qué hago cuando esté sola con los niños? ¿Y qué hago cuando la nana no esté? Y te hace esa dependencia. Claro. ¿Qué pasó? Eventualmente, pues, esa persona obviamente estuvo muy poco tiempo porque son costosas y tal cual. Y luego entonces empezamos a buscar, pues, una nana. Ya yo al par de meses empecé a trabajar. Y entonces ese rol cambió, ¿no? Entonces empezábamos a buscar otra persona que quizás no tuviese tantos conocimientos de ese tipo, pero ya tampoco eran necesarios. Claro. Entonces lo que necesitábamos era una persona con otras características. Empezamos a buscar nana. Ay, hermano. Es una odisea. Es una odisea. Es una demencia. Yo te puedo decir que yo hemos tenido 2 o 3 nanas, creo, en casa nada más. Las primeras que eran las prácticas, una que estuvo durante mucho tiempo y luego pues migró hacia los Estados Unidos mojada, o sea, se fue Río Grande. Con coyote, y así. Con coyote. ¿Llegó? Sí, llegó, gracias a Dios. Ajá. Sí, yo estuve muy pendiente, o sea, casi que era, bueno, pero sí llegó y actualmente trabaja allá y todo el cuento, chévere. Seguimos en contacto, a veces me piden fotos de los niños y todo esto, o sea, que súper lindo. Pero eso es culpa, porque hizo como un bond con ustedes, porque estoy seguro que la experiencia que tuvo con ustedes fue una experiencia muy bonita, pues. Sí, es lo que tú dices, tratamos de tratarlas bien, porque al fin y al cabo, primero tienen la responsabilidad de tus hijos en sus manos. Y segundo, más allá del interés, pues hay un nexo auténtico, ¿no? Que tú tienes con una persona que está en tu casa todo el día. Vive todo el día contigo. O sea, vive ahí. Y es lo que, o sea, tampoco es que yo vivo en una casa enorme, o sea, vivo en un apartamento. ¿Nunca viste la película esta que The Help? Sí, claro. Bueno, cuando ya yo era adulto y teníamos que buscar ayuda por la casa, me casé y yo era residente de neonatología y yo hacía turnos, hacía como 8 turnos al mes en el hospital, o sea que dormía en el hospital 8 veces al mes. Tania estaba terminando, creo que la universidad o empezaba el internado y había buco gaps donde no era en la casa, pues. Y conseguimos una ayuda para que nos ayudara como que en el día a día, cosas así, porque a veces yo llegaba súper tarde, ya también, claro. pues. Y como pareja decidimos como que nunca quisiéramos que se viera como algo que se veía en The Help, como que... la criada. Así como Marimar. No, sí, mentira. Entonces era como que nuestra idea como que fuera lo más humanitario posible, pues. Entonces hacerle su estadía lo más cómoda, ofrecerles alimentos de buena calidad, cosas así, pues. Pero también es importante algo. Y es ahí donde yo iba el tema de que lo he visto en terapia. ¿Qué pasa cuando esa persona a la que le has confiado a tus hijos, uno que es lo más importante que tienes en tu vida, la has tratado de maravilla? Yo hasta las consiento. O sea, cuando me pedían que, ay señora, me trae, yo les preguntaba de antemano, y que, ¿quieres algo? Voy al súper, ¿quieres algo? Y que, ay señora, sí, mire, hay un helado que tiene no sé qué. Y yo iba en busca del helado como si me lo pidiera mi marido, ¿sabes? Iba en busca del helado y le traía su helado. Y yo que sí, hay que tenerla una consentida y hay que tenerla contenta. Pero luego te encuentras a veces que, bueno, se van. Porque o quiere un mejor futuro y se va para Estados Unidos y cruza el río o lo que sea. O le ofrecen $50 más. Cualquier empleado en un trabajo, pues hay gente que tú puedes tener el trabajo que tú quieras. Pero tú te sientes traicionadísimo. Y el empleador se siente traicionado cuando es que yo trabajaba aquí, no sé, por ejemplo, pues es que... ejemplo, mi papá, antes que empezamos a trabajar mi hermano y yo con mi papá, había otra gente que trabajaba con él y tenían buen salario y toda la cosa, pero de repente le ofrecieron algo mejor y se fueron, pues. Correcto. Pero se fueron porque hasta aquí puedo llegar yo, pues. Y si conseguiste algo mejor para superarte, cool, dale, perfecto. Qué bueno, pues. Exacto. Sí, uno queda de que esta persona se fue y era súper buena ¿Cómo gente. así? ¿Cómo así se fue? Pero eso es parte de la vida, pues. Exacto. Entonces, hay que aprender un poco a lidiar con eso. Pero entonces, en la búsqueda de esta persona, o sea, pude haber entrevistado fácil a unas 17 personas. Wow, eso está dark. Y ojo, no es que yo soy picky. Bueno, soy picky con algunas cosas. Pero no soy una persona súper estricta Pero es que además, o sea, mienten en sus referencias. O sea, tienes que tener mucho cuidado cuando estás en esa búsqueda. Había mucho miedo la parte, a veces, de las prácticas. En un momento se decía en mi consulta que el doctor Enrique Ruiz hijo era antiprácticas. Eso no es que yo sea antiprácticas. Siento que a veces nada más que a algunas prácticas le quitan el rol de los papás a los papás. Y no les dejan hacer las cosas como ellos quieren hacerlo, pues. Y como que tengo que yo decirle a la señora de que, sí, yo sé que usted lo hace así, no estuvo mal,
los papás lo quieren hacer así, tampoco está mal, así que le puede dar permiso a los papás para que hagan las cosas como ellos quieren. Espérate, pero es que en mi práctica yo recuerdo que yo le decía, mira, vengo del pediatra, dice que no sé qué. Bueno, puede ser, bueno, si usted quiere, señora, si lo dice su pediatra. ¿Qué más? O sea, esta más piensa que sabe más que mi pediatra. ¿Cómo así? Sí, a veces me pasa cuando me vean la cara así de que este niño qué va a saber, pues. Ajá. Ya tengo barba, ya es menos. Ya es menos lo de niño. Menos de niño, pero antes que teníais que peinado bonito y usaba camisa, cosas así, de que este niño qué va a saber, pues. O sea, estás reconociendo que tu peinado no es bonito. Mi peinado es bien rock and roll. A mi mamá no le gusta. ¿A quién? ¿A tu mamá? Ajá. A la jefa del consultorio no le gusta, pero ahí hemos trabajado poco a poco para sentir lo más rock and roll que pueda. Pero antes me peinaba y me ponía que gel y cera, que gel de la vida. ¿Así te conocí yo? Sí, bien peinado. Sí, bien peinado. ¿Y en camisa o scrubs? Scrubs. Antes de la pandemia yo iba encamisado, camisas bonitas y pantalón, zapatos al consultorio. Ok. Complicado. Sí. No te sentías tú, no eras tú. Tenía mi estilo yo, pues. No te identificabas como no pediatra. Como no pediatra. Este estilo me gusta más. Ha sido un proceso de cambio, de adaptarse y ser como que lo más yo, sí, pero todavía siendo pediatra, pues. Ok. Okay. Pero bueno, entonces es como que llegaban las nanas al consultorio. Explicarle a veces de que sí, yo sé que de repente he trabajado con 35 pediatras, mamás y pediatras diferentes y hacen unas cosas así. No estuvo mal, pero la recomendación científica dice que lo que tenemos que hacer es esto. Y era como que no era tu opinión. Tenía que venderle la idea al papá, a la mamá y a la persona. Nana. Correcto. Y si veían a la abuela, eran otro pelea más, pues. Yo siempre he dicho que tú eres el terror. El terror de las abuelas. Sí, eso me lo ha dicho Buco. Sí. Pero bueno, es un tema de lo que acabamos de hablar. Antes las cosas se hacían diferentes porque había otra información. Si hoy en día tienes la información y la haces distinta. Y se ha demostrado que no estuvo... O sea, que lo que hicieron es hicieron lo que hicieron con la información que tenían. Sí. Pero ahora que tenemos información nueva, podemos hacer las cosas un poco mejor, pues. Claro. Entonces, a veces venderle estas ideas a las prácticas es como que... Señora, no va a pasar nada. Yo sé lo que estoy explicando. Le dice, ponen bravo contigo, pero al final los papás entienden como que la cosa es potable, pues. Mira, yo entré en pánico cuando una de las prácticas que tuve... Eso duró una semana. Eric. ¿Producción? Producción 1. ¿Cuánto duró la primera nana de la señora? Como una semana. Yo iba a entrar en crisis. Cuando la señora Vera tenía un ataque de hipo que no paraba y era hipo. Y yo, bueno, no voy a llamar al pediatra para decirle, dame las gracias. No iba a llamar al pediatra para decirle, doctor, la niña tiene hipo hace 4 horas. ¿Qué hago? Entonces, a esta nana se le ocurrió decirme, vamos a darle agua, señora. Y yo entré en un ataque de pánico y dije, y me volteé y le dije a mi mamá, esta señora no puede seguir en mi casa. Ojo, cuando le cuento esto a nuestro ginecólogo, porque yo tenía a los 2 días cita con mi ginecólogo porque acababa de parir. Claro. Yo horrorizada le digo como que, what the... O sea, esta mamá me dijo que le diera agua. Y él y que, espérate. Y su enfermera me dice, no, Marianela, pero es que antes uno le daba agua. O sea, eso no estaba mal. Le daba agua. Y tiene una explicación científica de por qué, pues. El reflejo del hipo se apaga por el reflejo de succión. Claro, eso me lo explicaste después. Pero yo decía, pero agua no. O sea, agua ya hace años que se sabe que a los niños recién nacidos no se les da agua. Claro. O bueno, el agua que toman es como... A mí me pasa a veces que dije, bueno, que el niño tiene reflujo. Ay, si está intenso el reflujo, vamos a refrigerar el gastro porque posiblemente hay que medicarlo, cambiar la fórmula, hacer una dieta especial para la mamá. Y viene una práctica y me dice, ¿y si le echamos cereal a la fórmula para espesarla? Yo quedo así como que... Wow, eso tiene riesgo de asfixia, pues. Wow. Antes se hacía porque no había más nada que hacer. Pero hay diferentes cosas que se pueden hacer antes de llegar a eso. Y al final es una bomba calórica que el niño va a ser un tanque después. Claro. Entonces, Entonces después recuerdo que llegué a la cita contigo, te lo conté, nos reímos, jajaja, y yo echando vaina dije, bueno, como ponerle el hilito, pues. Y tú me dijiste, bueno, eso no es tan loco porque el niño se empieza a concentrar en que tiene algo aquí y el reflejo del hipo se apaga. Y yo dije, claro, todo tiene lógica. Probablemente a esa abuela le funciona su hilito. Claro, funciona. Y es fiel creyente de su hilito. Claro, pero tiene su explicación de por qué. Pero tiene su explicación. Pero cuando explicas que sabes que podemos hacer esto, que también funciona, es como que... Y es el punto de esto, pues donde los papás tengan información con lo que quieran hacer, que es su experiencia de cuidar a su bebé, no dejarse guiar por la persona que los ayuda, pues.
A mí me pasa mucho en mi consulta con papás jóvenes que a veces quieren hacer ciertas cosas y las personas que los ayudan, ya sea abuela, tía, nana... Los censuran. Los censuran y no le dan el go, pues. Entonces, si tú quieres hacer algo y tu pediatra te da el go, hazlo. No te dejes... O sea, no dejes vivir tu experiencia, porque es una vez en la vida que vas a tener esa experiencia con tu hijo porque alguien te limite, pues. Siempre y cuando no es algo peligroso, pues. Claro. Si tú lo que estás con tu pediatra y dices, oye, quiero sacarlo a montar bicicleta a las 6 de la mañana, sácalo, pues. Sí. Pero que no te digan que no lo puedes sacar por el sereno, por esa cosa, y no vivas tu experiencia por recomendaciones de otras personas que no sean tu pediatra. Como pues. el caso de bañarte en la lluvia. Ajá, sí. Nadie se enferma por bañarse en la lluvia, ¿no? Nadie se enferma por bañarse en regadera ni en la lluvia, eso es mentira. Ajá, exacto. Entonces, si tú quieres vivir esa experiencia con tus hijos, a los 4 años, hazlo. Full, no va a pasar nada. No importa que te diga la nana, la abuela, la tía. Son experiencias que tienes que vivir y que nadie te quite ese rol, pues. No te dejes disminuir por lo que te digan las otras personas. Para que tu vida como papá sea como que la mejor experiencia que puedas tener. Pero, man, uno no siempre... O sea, no puedes levantar el teléfono para preguntarle al pediatra y pero que, oye, se me acaba... apunta las cosas, pues tú apuntas las cosas bueno, y la yo apuntaba 60 o lo buscas preguntas. en internet, pues lo buscas en internet a ver qué tal. Dices que, ¿será que se va a enfermar con agua lluvia? Y ahí o sea, mi papá es lo máximo en esa cosa. A veces le llama gente a preguntarle cosas así y mi papá dice, señora, ¿usted tiene un teléfono inteligente? Busca en Google ahorita, dijo mientras habla conmigo. El agua de lechuga la va a enfermar. Entonces... cosas así, pues. Wow. Hay cosas fáciles que tú puedes buscar y te das cuenta que es mentira, pues. Entonces, eso te va a ayudar a tener como que una vida... ChatGPT. Te puede dar una respuesta... No, tú no eres tecnológico. No, pero cuando lo descubras, te va a pasar como me pasó a mí. Yo soy billón. Bueno, más que tú, muchas personas. Pero yo soy bastante más tecnológica que Quique. Y para impresionarme a mí las cosas tecnológicas no, o sea, no es tan fácil así, ¿no? Pero esto me voló la cabeza. Entonces yo metí el otro día una pregunta en el ChatGPT, ¿qué vamos a probar esta vaina, mi esposo y yo? Dice mi esposo que la cara que yo puse, o sea, casi que fue como de niño de 4 años viendo a Mickey por primera vez. O sea, o sea, entonces, señores, bajen ChatGPT y pongan ahí, ¿el agua de lluvia enfermará a mi hijo? Y saldrá información, porque también hemos hablado aquí de que hay mucha información en internet que es basura. Claro, pero también hay que tener un poquito de discreción con lo que uno consume o lee. O de dónde lo leíste. Claro, o de dónde lo leíste. Y luego que hay un espectro muy amplio de información. O sea, por supuesto, si es, no sé, si lo que quieres es llevar a tu hijo a que se bañe bajo la lluvia y que esté... a la intemperie durante, no sé, 5 días, maybe se te va a poder enfermar, claro. Sí. Pero no quiere decir que bañarse bajo la lluvia y después en entrar... te vas a virar. Tú sabes que eso yo nada más lo he escuchado aquí en Panamá. ¿En serio? Lo de virarte. Sí, que estás en el calor y el frío te viras. Sí. Eso pasa. Pero además hay gente que me lo refuta como que, no, claro que sí, a mi tía le pasó. O sea, ¿qué te dicen? Sí sucede, Mariana. Sí sucede. O sea, como que se transforman cuando yo me río del tema. Hay cosas que tienen su explicación del por qué y al final las dicen y tienen como que medio lógica, como que dices que no te metas a nadar si acabaste de comer, pues. Eso es porque si te estás nadando en un océano abierto y te estás asfixiando, vas a vomitar y no quieres broncoaspirar ese vómito, pues. ¿Ves? Todo depende de... O sea, claro. es que es muy amplio porque claro, no lo pero puedes... si te vas a meter a la piscina supervisado no te va a pasar nada, pues. Por supuesto. Entonces volviendo al tema de las nanas, la búsqueda de una persona de esta categoría que para uno es tan importante es súper difícil. De hecho, hay gente que te ayuda, hay empresas que te ayudan. Sí, yo no sabía, qué demencia. Sí. Y ojo, como un banco de gente ahí. Yo he recurrido y es lo único que me ha funcionado. Sí, te cobran evidentemente un porcentaje, pero tú te evitas señora, aquí están mis referencias. Y cuando llamas o ves el chat de la persona, es el marido. No, el marido. Ok. Es el marido que te está con otro acento diciéndote que es su ex jefe que vive en San Francisco, en la calle tal. Y soy que, señor, usted ni siquiera es de aquí. Ajá. Exacto, no procede. Y te digo, entrevistas todas las que te puedas imaginar. Porque además, por supuesto, hay gente que nada más está en esta labor por el tema del dinero.
como en todas las profesiones, ¿no? En todas las situaciones, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente llegan a tu casa, como me llegó una, que yo dije, bueno, voy a contratarla, me parece bien. Bueno, Eric, sí, estamos de acuerdo, los entrevistamos los dos, no sé qué. Y a los 3 días me dijo, ¿qué, señora? Es que a mí no me gustan los niños. Yo, la verdad, ¿cómo buscas trabajo en esto si no te gustan los niños? O sea, simplemente no le gustó, era mucho trabajo. Mis hijos tenían en ese momento 1 año. Intensos. Y eran 2 niños. Intensamente, ajá. Intensamente, era complicado. Y por supuesto, es mucho trabajo y físicamente es súper agotador. Demandante. Claro, porque o sea, si ya de por sí mamás lo saben, papás lo saben, tú agarras a un niño y tú dices, bueno, listo, vamos a la rutina de la tarde-noche. Es cansón. Es darles de cenar, es bañarlos, vestirlos, el cuento, el proceso, acostarlos, la canción. vamos a rezar, que todo fluya perfecto para que nadie se despierte a las 2 de la mañana gritando, pues. Exacto. Y tú haces todo lo más similar posible y rutina posible para que nadie se despierte a las 5 de la mañana y que... Ajá, con un ataque y... Ahora eso multiplícalo por 2. Sí, debe ser. Que están más o menos, o sea, que están en la misma edad. Sí, y debe ser más difícil porque, o sea, a pesar de que son 2 y tienen la misma edad, no hacen las cosas iguales. Exacto. Lo que te funciona con uno no te va a funcionar con el otro. Debe ser bien complicado. Entonces, ahí obviamente entraban en pánico y los manes que, señora, no quiero, no me gustan los niños. Así que no, mira, no pienses así. Te gustan los niños, solo que cuando son 2 de 1 año es muy complicado. Esto es difícil. Entonces, sabes, la búsqueda de esa persona tampoco no es fácil. Luego, cuando las tienes, mantenerlas tampoco es muy sencillo. Yo, la verdad, no hemos pasado por muchas, pero... sí conozco y sí sé que para... yo conozco gente que se cambian y se cambian y se cambian y es complicado, pues. Entonces, a veces tú dices, bueno, también hay que ver, o sea, qué es lo que está pasando ahí. Es como cuando tú te divorcias 5 veces. Claro. Bueno, ya va, ¿te has conseguido puro patán o...? Algo no está pasando, algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien. Claro. Entonces, uno también tiene que, no sé si la palabra sea bajar las expectativas como mamá o como papá, porque... me molesta hablar solo de mamá porque siento soy que la es mamá, aterrizar los pies en la tierra, pues. Y exigir, o sea, que lo que vas a exigir sea acorde a la función que va a hacer, pues. Y tener claro, Quique, que uno también tiene que entrenarlas a ellas. Como nanas. Sí. O sea, no vienen aprendidas. Claro, probablemente tengan unas más experiencias que otras. No sabemos cómo ser papás. Ajá. Y vamos y tomamos cursos y nos entrenamos y buscamos ayuda y escuchamos el podcast para ver cómo somos mejores padres. Escucha a Quique y Anela en el podcast. Ajá. Para ser mejores padres. Entonces, comparte la información con la persona que te vaya a cuidar a tus niños, pues. Y lo otro, posiblemente la capacidad que va a tener esta ayuda va a ser hasta cierta edad. Y eventualmente vas a tener que mandar a la guardería. Para que la persona que siga, para que la persona que le brinde información para moldear a ese niño sea como que la persona más idónea ya que tú no estás, pues. Sí. Entonces tú no puedes esperar. Dije, lo que pasa es que lo que la abuela lo cuida y como ya tiene 2 años, el más es bien intenso, entonces la abuela para que no moleste mucho le pone el televisor todo el día. Sí. Entonces por ahí va la cosa, pues. Como que a medida que el niño va avanzando y ya es demandante, porque sí, los niños cansan, demandan, consumen nuestra energía. Si la persona que tiene que seguir el trote le cuesta, entonces de repente buscar una ayuda donde pueda recibir la mejor atención posible. Una guardería, una escuelita, lo que sea. Claro, ahí esa transición es difícil y ahí sí, que es lo que estoy viviendo ahora. La transición es difícil cuando tú tienes que tener nana y escuelita. Claro. O sea, es difícil económicamente hablando, pues. Sí, full. ¿Por qué? Porque no puedes dejar de tener la nana. Ajá. Porque se te enferman 750 veces al mes. Una por semana. Una por semana, claro, pero te dura una semana. O sea que casi están siempre enfermos. Sí. Cuando tienes dos chiquitos en tu casa, no importa si son de la misma edad o de edades distintas, se enferma uno y luego se lo pega al otro y el otro. Y entonces es un círculo vicioso. Entonces, claro, a veces, o sea, llega un momento que no los puedes mandar a la escuela. Tiene que haber alguien en casa para que esté con ellos. Entonces, esa transición es un poco complicada a nivel monetario, pero es lo que hay. Es lo que hay. Pero es lo que tú dices, quizás ya cuando ese niño empieza a crecer, que su demanda es distinta en cuanto a todo, atención, a preparación. Lo que necesita ese cerebro es distinto. Exacto, es distinto. Entonces, como que buscar la mejor herramienta para poder... Claro, ya es otro nivel, ya necesita entonces estar en una escuelita o lo que sea. Yo respeto a la gente que quiera dejar a sus hijos en casa el mayor tiempo posible.
Yo sé, porque tú me lo has dicho, que la escuela no solventa los problemas que pueda tener un niño en desarrollo. Correcto. Pero sí sé o sí creo fielmente en que los ayuda muchísimo. Son más las cosas buenas que trae que las cosas no buenas. También me parece un poco cruel mandar a un niño de meses a una guardería. Pero no lo critico porque si es la situación que tiene cada mamá, es lo que hay, y quédate tranquila con esa decisión, pues. mamá. No te autocastigues por esa cosa. No te autocastigues. Créeme que ese niño va a ser mucho más independiente y fuerte de lo que uno piensa. Porque o sea, al final, sí, si lo mandas a la guardería de los 2-3 meses y lo tienes que mandar cool, pero al final, como digo, cuando esté contigo, tienes que estar. Claro. Que a veces me pasa que los papás tienen teletrabajo. Señor, usted tiene teletrabajo, usted está trabajando desde su casa. Trabajando, no está dedicándose usted trabaja en casa, hijos, usted no está cuidando a su hijo y no lo entienden a veces. Pero es que es muy difícil porque como hago teletrabajo y lo cuido es que no puedes hacer las dos cosas. No. Yo no puedo hacer un tiempo de la pandemia que me toca hacer teleconsultas y ahora dije que escondan a los niños 20 minutos para hacer la teleconsulta porque no puedo teleconsulta y el man pasando por la pantalla y como que papá, no sé qué cosa, es difícil pues. Entonces... Se nos coló un invitado por ahí en la... ¿Está Coco? Está Coco por ahí robando cámara. Sí, es complicado. La pandemia fue un reto distinto que yo creo que todavía estamos viendo consecuencias de ese momento. Hay muchos grupos de edades que tienen muchas secuelas diferentes por la pandemia, pero poquito a poquito vamos saliendo de eso, pues. Y bueno, para concluir, yo pienso que desde mi punto de vista de mamá, no se sientan mal en tener una persona que los ayude, sea la figura que sea una abuela, sea una tía, sea una amiga, sea una nana. Creo que hay que confiar en las decisiones que uno toma. Cuando vean que hay algo que no les gusta, comuníquenlo y díganlo. Y decirle qué esperamos de esta persona. Pues, claro. Darle las herramientas para hacer las cosas que esperamos que hagan. Porque no puedes decir que bueno, haga esto, pues ¿y cómo hago eso? ¿Y cómo hago eso? ¿Con qué herramientas hago eso? Manden videos, hagan como yo, que mando videos y le digo, mira qué cool están estos juegos, o mira esto, o lleno mi casa de libros y le digo, vamos a leerles a los niños. Tratar de ser felices con la situación que tenemos porque esa persona también nos ayuda, esa persona y también... participa en la crianza de tus hijos. Claro, muchísimo. Y el gran, no sé, medidor de si una nana está funcionándole a tus hijos o no, es cómo ellos, cuánto ellos la quieren o cómo ellos la tratan. Y también cómo tú tratas a esa persona es como ellos van a tratarla. Si la tratas mal, entonces tus manes van a ver que se trata mal. Pues. Si la tratas como un humano más, tus hijos van a aprender que hay que tratarlo como un humano más. Claro. Y bueno, que sea una relación de respeto y cariño y que, por supuesto, que uno tiene que fomentar ese buen trato. El buen trato hacia las otras personas, pues. Hacia las otras personas, sea quien sea la otra persona. Son un espejo. Lo que tú hagas, van a verlo como normal. Si tus hijos, claro. Si tus hijos ven que tú eres de cierta forma con las personas, ellos van a imitarte para ser igual que tú, pues. Entonces, lo que el mono ve, lo que el mono hace, pues. ¿Conclusiones? Vivir la realidad, aceptar la realidad en la que vives, poner... Sin latigazos. Sin latigazos, darle las herramientas adecuadas y las expectativas que tiene, unas expectativas reales, ¿no? Claro. Expectativas reales y de herramientas adecuadas para esta persona para que te ayude en lo que tú quieres que pase y busco paciencia. Con todo. Con la nana, con los niños, contigo, la abuela, con la tu práctica, marido. con todo el mundo, busco paciencia. ¿Ok? Así que súper. Nos vemos en el próximo. Gracias. Súper.